Prepárate para sentir el terror en tu piel. Te recomendamos usar audífonos para una inmersión completa en esta experiencia aterradora. No te arrepentirás. La figura del abismo, pesadilla nocturna. En lo profundo de las brumosas tierras de Escocia se oculta un oscuro secreto que ha perdurado a través de generaciones. La leyenda del hombre de mimbre arroja una sombra inquietante sobre una festividad que solía ser celebrada con regocijo, pero que ahora está envuelta en misterio y temor. Hace muchos siglos, en un pequeño pueblo ubicado entre los páramos y los bosques, existía una festividad que marcaba el cambio de las estaciones y la renovación de la tierra. Los aldeanos se reunían con alegría en una gran explanada, donde erigían un monumento único, el hombre de mimbre. Construido con habilidad y paciencia, esta figura colosal de mimbre representaba la unión entre la humanidad y la naturaleza. La festividad comenzaba con canciones alegres y bailes en honor a la llegada de la primavera. Sin embargo, a medida que el sol se ocultaba en el horizonte, la atmósfera se volvía más tensa. Los aldeanos se rodeaban del hombre de mimbre, sus ojos brillando con una mezcla de expectación y nerviosismo. A medida que las sombras se alargaban, una solemnidad descendía sobre la multitud. Cuando la noche estaba en su punto más oscuro, el líder de la comunidad se adelantaba. Vestido con ropas ceremoniales, su voz resonaba en el silencio mientras explicaba el antiguo propósito de este ritual. El hombre de mimbre era una ofrenda, un sacrificio humano simbólico para asegurar la fertilidad de los campos y la protección de los dioses de la naturaleza. La tensión crecía a medida que el líder describía la importancia del acto y la figura de mimbre comenzaba a arder. La madera crujía y crepitaba mientras las llamas ascendían, envolviendo lentamente al hombre de mimbre. Los aldeanos observaban con un nudo en la garganta, luchando con emociones encontradas. El resplandor de las llamas bailaba en sus rostros, mezclando temor con una extraña reverencia. A medida que las llamas devoraban al hombre de mimbre, se decía que se liberaban las energías de la naturaleza y se establecía un vínculo místico con el mundo espiritual. La creencia en la protección y la prosperidad sostenía la tradición, a pesar del oscuro simbolismo que llevaba consigo. Con el tiempo, la festividad y su ritual comenzaron a desvanecerse, eclipsados por la evolución de la sociedad y la disminución de las creencias ancestrales. Sin embargo, la historia del hombre de mimbre perdura como un eco distante de una época en la que la humanidad buscaba desesperadamente la conexión con las fuerzas naturales que la rodeaban. Sin embargo, lo que muchos consideran solo un relato ancestral de sacrificio ha encontrado un camino inesperado para manifestarse en la realidad actual. Hace algunos años, en una noche de verano, un grupo de amigos decidió aventurarse en un viaje hacia los campos escoceses. Atraídos por la belleza natural y la promesa de aventuras, se internaron en los densos bosques en busca de emociones y experiencias inolvidables. Pero lo que encontrarían allí sería más allá de cualquier cosa que pudieran haber imaginado. Mientras exploraban los senderos menos transitados, el grupo se topó con una clara en el bosque, un espacio rodeado de árboles altos y misteriosas sombras. En el centro de la clara, descubrieron una figura imponente hecha de ramas de mimbre, un recordatorio tangible de la antigua leyenda que se tejía en la memoria colectiva. El hombre de mimbre que se alzaba ante ellos era una réplica inquietante de la figura del pasado, aunque no llevaba las marcas del tiempo ni las llamas que lo consumieron en las festividades ancestrales. La luna llena arrojaba una luz pálida sobre la figura, creando un juego de sombras que parecía dotarla de vida propia. En un principio, los amigos rieron nerviosamente, considerando la figura como un artefacto elaborado por alguien con mucho tiempo libre. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo,
una sensación inusual comenzó a envolverlos. El viento soplaba suavemente a través de los árboles, llevando consigo un susurro lejano que parecía emanar de la propia figura de Mimbre. Con el transcurso de la noche, esa sensación de inquietud creció, y los amigos se encontraron hipnotizados por los ojos vacíos de la figura. Cada vez que apartaban la mirada, tenían la extraña impresión de que la figura había cambiado de posición, que había avanzado un paso más hacia ellos en la oscuridad. Las risas se desvanecieron, reemplazadas por una tensión palpable que llenaba el aire. Horas pasaron como minutos, y una sensación de urgencia y peligro se apoderó de ellos. Decidieron retirarse, pero el bosque parecía haber cambiado a su alrededor. Los árboles se inclinaban de manera ominosa y el sonido del viento se asemejaba a un lamento distante. Cuando finalmente emergieron de los árboles, el alivio de estar de regreso en la civilización se vio empañado por el conocimiento de que algo inexplicable había ocurrido esa noche. La figura de Mimbre cobraba vida y se movía en formas que desafiaban toda lógica. A medida que los amigos se encontraban junto a la figura, experimentaron una serie de fenómenos extraños y perturbadores que desafiaban las explicaciones convencionales. A pesar de que inicialmente creían que la figura era simplemente una creación artística, pronto notaron que la posición de la figura parecía cambiar sutilmente cada vez que apartaban la mirada. Lo que comenzó como una ilusión óptica pronto se convirtió en una experiencia palpable y aterradora cuando se dieron cuenta de que la figura avanzaba hacia ellos, a pesar de que nadie la estaba moviendo. Además, a medida que la noche avanzaba, la sensación de que estaban siendo observados y perseguidos por algo más allá de su comprensión creció de manera abrumadora. Los sonidos del bosque se volvieron distorsionados, como si resonaran con una presencia invisible, y el viento llevaba consigo un susurro que parecía surgir de la propia figura de Mimbre. Esta sensación de que estaban siendo manipulados por fuerzas invisibles y aterradoras generó una creciente tensión en el grupo. A pesar de que intentaron racionalizar lo que estaban experimentando, la persistencia de estos fenómenos y la creciente sensación de peligro los obligaron a retirarse del lugar, incluso al salir del bosque y volver. La sensación de que habían estado en contacto con algo más allá de la comprensión humana los persiguió. Desde entonces, los amigos han evitado hablar de esa experiencia, pero cada uno lleva consigo el recuerdo de la figura de Mimbre y la sensación de estar en el límite entre lo real y lo sobrenatural. Aunque la figura desapareció y la noche quedó atrás, la sensación de que algo antiguo y oscuro se despierta en los rincones olvidados del mundo persiste en sus pensamientos.